Sí, no, ¿verdad? Ya está todo. Bien, pues entonces, ¿están de acuerdo? Entonces, están todos nuestros presentadores, sí, ¿verdad? Ya estamos todos, ¿no? Bueno, parece que el comentarista principal, El doctor Rafael, sí. Rafael, sí está. ¿No ha llegado? Aún no. No No lo está veo, en ¿verdad? pantalla, Por no lo aquí. estamos viendo todavía. No, si están de Regala. acuerdo, les damos un par de minutos, ¿no? De acuerdo, sí, por Empezamos a favor. las 4:05. 4:5. Ajá. Uy, chis. Alejandro. Sí. A ver, déjame ver. Ya está entrando el doctor Rafael Velázquez. Qué bueno. Doctor Alberto, usted le da la bienvenida y ya nos arrancamos. Sí. Doctor Velázquez, buenas tardes. Bueno, pues. Doctor Velázquez, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno, qué gusto tenerlo con nosotros. Bueno, pues muy apreciados investigadores, colegas y compañeros del ámbito de los estudios internacionales y los temas sociales, ¿están de acuerdo? Comenzamos entonces con nuestra presentación del libro. Bien. Pues nuevamente, buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este espacio de encuentro académico, en este espacio de interacción y de ideas en torno a los temas, a las relaciones y los asuntos internacionales. La Universidad de Anáhuac Querétaro les da la más cordial bienvenida a este espacio que dentro de AMEI hemos destinado para la presentación del libro 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales. Nos congratulamos todos de que el libro, precisamente texto, vea la luz, pero siempre que aparece un libro, nos congratulamos doblemente porque las posibilidades que ofrecen los libros a alumnos, profesores e investigadores son el discutir y ampliar los temas. Muy seguramente tampoco es llegar a conclusiones últimas. En todo caso, también la idea de un libro es precisamente provocar nuevas ideas y nuevas reflexiones. Y este libro, 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales, coordinado por José Ortiz Adame, por Josefina Ochoa González, por el doctor Salvador Escobar Villanueva, por Juan Roberto Reyes Solís y por quien en paz descanse, el embajador Walter Artie Burgos, nos genera esa posibilidad de ampliar ideas, de ampliar reflexiones. Vamos a dar entonces comienzo con nuestra presentación, vamos a dar inicio. Antes de dar inicio, quisiera por favor suplicar, les suplicamos cerrar sus micrófonos para que no tengamos las interrupciones, ¿verdad? Que ocurren en este espacio virtual, pues, producto de que dejamos activado el sonido en nuestros interfaces de Zoom. Y bueno, vamos a dar comienzo. En el marco, ya lo habíamos dicho, de la 34º Congreso Anual de la MEI, sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales, obra publicada por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro y la editorial Eólica. Para la realización de esta presentación nos acompañan esta tarde el doctor Rafael Velázquez Flores, comentarista invitado para esta presentación especial,
el doctor Salvador Escobar Villanueva, director de la Escuela de Relaciones Internacionales y coautor, el maestro José Ortiz Adame, académico investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y también coautor de la obra, y por supuesto también nos acompañan los coautores, la maestra Josefina Ochoa y el doctor Juan Roberto Reyes. Les voy a pedir si les ofrecemos a todos un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno, hecha esta primera parte del arranque de nuestra sesión, voy a ceder el uso de la palabra al maestro José Ortiz Adame, coautor de la obra, para que nos brinde, para que nos comparta sus comentarios alusivos al libro, recordándole, estimado doctor Ortiz, que esto sería por un espacio de hasta 10 minutos. El doctor José Ortiz Adame es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Gerencia y Administración Pública por la Universidad de Alcalá, en España, y candidato a doctor en Economía Aplicada por la misma universidad. Cuenta con una especialidad en Desarrollo Social otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública de España, y ha trabajado en la administración pública municipal, estatal y federal, así como en el Poder Legislativo Federal. Doctor, tiene usted entonces el uso de la palabra, lo escuchamos con mucha atención y le reitero que sería hasta por 10 minutos. Gracias por su presencia, lo escuchamos. Muchas gracias. Bien. Quisiera primero que nada, antes de empezar mi intervención, agradecerle a la Universidad de Anáhuac que nos ha impulsado para este libro. La verdad es que sin su apoyo este libro no sería una realidad. Y también agradecer a mis compañeros y Ochoa, el doctor Salvador Escobar, el doctor Juan Roberto Reyes, y por supuesto que no puedo dejar de mencionar al embajador Walter Asti, que siempre estuvo con nosotros, nos acompañó no solo en esta obra, sino que debo de decirles que hace un par de años también nos estuvo impulsando para un sueño que tenemos en Querétaro, que es crear el Colegio de Asuntos Internacionales en Querétaro. Y la verdad es que el embajador siempre estará presente en nuestro ánimo, en nuestra memoria. Yo siempre me he preguntado cuál es la necesidad de hacer un libro cuando uno puede quedar en su casa a descansar, cuando uno se puede quedar en su casa a estar relajado, y no encuentro otra respuesta más que la necesidad que tenemos los docentes de poder transmitir a nuestros estudiantes, no solo en las aulas, como lo hacemos todos los días, y ahora a través de un esquema como el que tenemos ahorita de interacción inalámbrica, sino que también a través de dejar algunas ideas, algunos pensamientos plasmados, como es en esta ocasión un libro. Este libro, Los nuevos paradigmas en las relaciones internacionales, analiza 5 temas que seguramente mis queridos colegas los van a tratar: derechos humanos, medio ambiente, migración, seguridad, que era el del embajador, o que es el tema del embajador Asti, y el mío, que fue el tema de los ODS, o los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Hablando de mi capítulo, de mi artículo, debo de decirles que yo lo empiezo diciendo que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible son el inicio de lo que yo llamo la utopía de ser felices, pero todos, ¿sí? Porque considero que ese es el objetivo de los seres humanos, el que todos lleguemos a ser felices. Los ODS han tenido la posibilidad, o tienen hoy la posibilidad, de que la sociedad se involucre y trabaje en ellos. Y ahora con estas nuevas redes, con estas nuevas tecnologías, podemos involucrarnos, participar como personas en lo individual,
y también, pues, digamos, actuar desde nosotros mismos, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro pueblo, y por qué no nuestra nación o hasta el mismo mundo. Los objetivos para el desarrollo sostenible, sin duda tienen su principal antecedente en los objetivos del milenio, en donde Naciones Unidas tuvo la posibilidad de avanzar en aquel entonces en 8 objetivos. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, y quisiera ser como muy preciso aquí, no es que haya sido, digamos, un fracaso o malos objetivos, sino que tenían, desde mi particular punto de vista, la imposibilidad de ser medibles. ¿Por qué? Porque muchos eran, digamos, caían en las buenas intenciones. Promover, reducir, mejorar, combatir. Por ejemplo, uno de ellos era promover la igualdad entre los sexos. Pues bueno, probablemente el que yo un día dijera en un salón de clases, chicos y chicas, tenemos todos que ser iguales y ser empáticos, ya con eso lo lograba, ¿no? O cumplía parte del objetivo. Y yo creo que no me gustaría decir que fueron un fracaso, por supuesto que no, pero estaban limitados, ¿no? Los objetivos para el desarrollo sostenible tienen hoy en día la gran ventaja de que la gran mayoría son medibles. Podemos saber si avanzamos o no avanzamos. Y creo que también tienen la ventaja de que son más específicos. Pobreza, hambre, la vida sana, el agua, la energía para todos. Me gusta mucho que se hayan incluido los temas, por ejemplo, de la industria, porque antes parecía que solo eran temas gubernamentales y ahora el empresariado se le incluye. Y, por ejemplo, me gusta mucho también un ODS de los asentamientos humanos resilientes, que esto es muy, muy importante porque además se apega a los principios que ONU Habitat ha promovido de las ciudades, pues de calidad de vida, ¿no? Los objetivos para el desarrollo sostenible han avanzado muchísimo y en ello tenemos también, yo quisiera destacar la gran de la participación de la sociedad civil. Hoy como nunca, las redes sociales nos han permitido que la gente común, la gente de a pie se involucre, participe, que pueda decir esto me gusta, esto no, y que también debo de volver a destacar que el empresariado haya sido y que también puede estar involucrado. Y con esto logramos algo importante, que podemos lograr que aquel que no se quiere involucrar es porque no quiso involucrarse, ¿sí? Nadie podrá decirle, antes era muy fácil decir a los gobiernos, es que el gobierno no quiso hacer, no impulsó, no llevó. No, hoy el que no quiera participar, el que no quiera impulsar alguno de el que sea de su competencia, el que más le guste, es porque no quiso, ¿no? Las posibilidades de las redes sociales hoy en día son infinitamente amplias y no me resta más que terminar, por ejemplo, con el ejemplo de una chica muy jovencita, Greta Thunberg, que desde su casa prácticamente empezó a hacer un movimiento muy chiquito, muy localizado en su ciudad, en su país, y hoy es un movimiento mundial, ¿no? Sobre el medio ambiente futuro. Entonces, estas cosas o esta oportunidad que hoy tenemos, indudablemente es de oro, ¿no? Porque el que nos podamos involucrar va a hacer que las ODS puedan ser objetivos más alcanzables y también, ¿por qué no decirlo? Al ser medibles, tienen la posibilidad de ser, está logrando o no objetivo. Como todas las cosas que hacen los hombres, como todas las cosas que se han construido en la historia de la humanidad, por supuesto que son perfectibles,
está prevista una revisión para el año 2030. Entonces, ahí veremos cómo es lo que vamos y podremos evaluar qué se habrá hecho bien y qué se habrá hecho mal. Habrá áreas de oportunidad, sin duda, pero sin duda, yo creo, y esto es lo que más me reconforta, es que si cada uno de nosotros responde, seguramente alcanzaremos la utopía de lograr estos ODS culminados. Muchas gracias, quedo a sus órdenes por si hay alguna duda, alguna pregunta. Saludos. Maestro José Ortiz, le agradecemos muchísimo su generosa y muy bien enfocada intervención con respecto a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable fijados por la ONU hacia 2030, ¿verdad? Cuando se fijaron, pues el 2030 se veía todavía como un punto lejano en el tiempo y hoy hemos experimentado a escala global tantos procesos de toda naturaleza, biológicos, tecnológicos, geopolíticos, y desde luego los procesos mismos en los países nos hacen cuestionarnos, como usted muy bien lo hace en el libro, hacia dónde y cómo podemos alcanzar o cómo podríamos ubicar esta discusión sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Le agradecemos al maestro José Ortiz sus palabras. También aprovecho para dar nuevamente la bienvenida a todos quienes se están incorporando esta tarde a la presentación del libro 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales, editado por la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro y la editorial Grupo Eólica. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos también quienes están incorporando, y aprovecho también para invitarlos a todos quienes tengan dudas, reflexiones o quieran compartir alguna pregunta con alguno de nuestros expositores. Por favor, háganoslo saber a través del chat. Estaremos considerando en la sesión que tenemos abierta el día de hoy, desde luego todo un apartado, un momento para dialogar, para resolver dudas y para responder a sus preguntas. Bien, pues a continuación me es también muy grato ceder el uso de la palabra a la maestra Josefina Ochoa, coautora del libro y profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro, para que nos brinde sus comentarios alusivos a la obra. De manera previa quiero dar algunos datos, también como los di acerca del maestro José Ortiz, son algunos datos. Su trayectoria es mucho más amplia de lo que estoy compartiendo con ustedes, y todos nuestros ponentes tienen una muy amplia y reconocida trayectoria académica, gubernamental y, en fin, en distintas esferas. Aquí únicamente vamos a dar algunos datos generales. La doctora Josefina Ochoa González es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, por la FES Aragón, es maestra en Derecho por la Universidad de Anáhuac, México, del Campus Sur, y ella trabajó la tesis Los Derechos Humanos ante los retos de un mundo globalizado, logros y perspectivas para México, y es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac, México Sur también. Cuenta con diversos diplomados en Derechos Humanos por la Universidad de Anáhuac, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, entre otras instituciones. Maestra, y estamos seguros también muy próximamente, ya pronto, doctora Josefina Ochoa González, nos es muy grato recibirla esta tarde. La escuchamos por un espacio de hasta 10 minutos. Tiene usted la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Antes que nada, pues quiero darles las gracias por este espacio en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que siempre es un honor participar. Creo que hace un muy buen trabajo difundiendo todos estos temas de la sociedad internacional que hoy por hoy se han vuelto un reto para la humanidad. Quiero darle las gracias al doctor Salvador Escobar por haberme invitado a participar en esta obra, y a la Universidad de Anáhuac Querétaro, que pues como bien dijo el maestro Ortiz, pues sin el apoyo tanto del doctor Salvador como de la universidad, esta obra pues no se hubiera podido realizar. También quiero pues hacer un reconocimiento al gran ausente de esta tarde, al embajador Walter Astier, que pues nos honró dejándonos pues en este libro
su último legado en materia de seguridad, porque como ya lo habíamos comentado, pues esta es la última obra donde el embajador pues aportó lo que siempre le gustaba, su conocimiento. Y pues muy honrado para mí haber compartido este libro pues con tan grandes internacionalistas como los que pudimos hacer esta obra. También darle las gracias al maestro Rafael Velázquez porque nos hizo el prólogo. La verdad para nosotros fue algo pues muy importante viniendo de un internacionalista tan reconocido y que también ha aportado muchas obras tanto para los internacionalistas como para aquellas personas que siempre tienen el interés por estos temas internacionales. Mi agradecimiento a todos ustedes. La verdad es un honor compartir una obra con ustedes. Bueno, pues como bien dicen, esto de escribir un libro pues siempre es un legado, o sea, siempre es algo que uno aporta como académico, como persona que estudia el contexto internacional. A mí siempre me movió mucho el tema de los derechos humanos, desde que participé en un curso de alta formación de derechos humanos en materia de educación, pero una educación que yo hasta ese momento yo desconocía que era una educación integral y una educación basada en los derechos humanos, ¿no? Entonces, siempre desde que estuve en Costa Rica, desde que estuve en el Instituto Interamericano, pues siempre se nos hablaba que algo de lo que carecían los países de América Latina era precisamente eso, educar en materia de derechos humanos. Hablamos de una educación de calidad, pero de una calidad en el cual ellos nos decían se eduque a las sociedades en temas de derechos humanos. No podemos hablar de objetivos de la Agenda 2030, no podemos hablar de objetivos del milenio, si nosotros desconocemos qué son los derechos humanos. Esto es algo que yo les hago mucho énfasis a mis alumnos, porque pues ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señalaba que la educación tendrá por objeto, ¿no?, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. Y uno dice, ¿y qué son los derechos humanos? Entonces, yo me di a la tarea de investigar y de saber y de reconocer, pues a qué hacemos referencia cuando hablamos de esa educación de calidad global. ¿A qué hablamos cuando, en el caso, por ejemplo, de los países de América Latina, tenemos que conocer que debe de haber una democracia y debemos de fortalecer una democracia porque sin democracia no hay derechos humanos. Si no existe pues todo un ámbito, y actualmente lo hemos estado viendo antes, durante y después de la pandemia, que todo este tema internacional que tiene que ver con lograr los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible, pues tiene implícito el tema de los derechos humanos. Estamos hablando ahorita de una Agenda 2030, ¿verdad? Que como decía el maestro Ortiz, es muy amplia porque contempla muchos temas que no se contemplaban en los objetivos del milenio, y uno, por ejemplo, es el objetivo 4, que tiene que ver con una educación de calidad, ¿no? Y nos podemos ir al objetivo 17, que tiene que ver con alianzas para poder lograr estos objetivos. En este marco, pues, a mí me interesa mucho y manejé mucho este tema de la educación, porque creo que ese es un pilar fundamental. Si la sociedad no está educada y con ese plus que es el tema de los derechos humanos, difícilmente podremos lograr un avance, ¿no? Y sobre todo para las personas que nos mueven las cuestiones, los temas internacionales actuales que tienen que ver con la migración, los desplazamientos forzados y todos estos temas que llevan implícito los derechos humanos, y también inclusive los temas de la educación, porque no podemos hablar de todo esto que estamos viviendo actualmente y de todas las consecuencias que está dejando esta pandemia, si no entendemos por qué tenemos que transformar el mundo. ¿Por qué tenemos que buscar soluciones conjuntas, ¿no?, con alianzas a nivel mundial que nos permitan lograr alcanzar, pues si no todos los objetivos, al menos en su mayor parte? Se nos han complicado los objetivos porque pasamos de 8 objetivos a 17 objetivos que comprenden cuestiones ambientales, tema que nunca se había visto, porque esa es una
peculiaridad de los derechos humanos. Si nosotros violentamos un derecho humano, violentamos muchos derechos humanos, ¿no? Si nosotros no educamos, no podemos hablar de una población que realmente logre un desarrollo, pero no un desarrollo en materia económica, sino en un desarrollo desde el punto de vista de la persona humana. La educación es fundamental. Y es algo que lamentablemente con esta epidemia, con esta pandemia que estamos enfrentando, pues se ha violentado mucho y lo hemos visto, ¿no? Ya no es un tema desconocido para todos, que uno de los derechos que más se ha violentado es el derecho a la educación, conjuntamente con el derecho a la salud, ¿no? Y con otra cuestión que es, por ejemplo, la pérdida de los trabajos, que finalmente, como decía ayer yo en mi exposición, esto va a marcar a las futuras generaciones, porque esta pandemia, pues sí le ha pegado mucho al sector de la educación, pues cada vez se ve más complejo y más difícil lograr realmente que se cumplan esos objetivos de la Agenda 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible, incluido dentro de ellos el cuarto objetivo que habla precisamente de la educación, ha llevado a los países de América Latina a replantear dos temas fundamentales en el área internacional, el multilateralismo y la cooperación. Si nosotros no volvemos a retomar y a replantear lo que es el multilateralismo y la cooperación, difícilmente podremos salir adelante, porque pues finalmente nosotros tenemos que buscar principalmente esas alianzas y como dice la CEPAL, ¿no? Tenemos que retomar el interés por los objetivos de la Agenda 2030. No es lo mismo hablar del 2015, cuando se plantearon estos objetivos de una manera más integral, desde un factor ambiental, desde un factor económico, desde un desarrollo sostenible, a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que nos va a llevar a poder cumplir estos objetivos? Pues, y sobre todo en materia de educación, pues una cooperación, y no solamente una cooperación internacional a nivel regional, esto ya va más allá de eso, una cooperación sur-sur, norte-sur, una cooperación que nos lleve a poder lograr y buscar soluciones conjuntas a los problemas que hoy estamos viviendo en la sociedad internacional. Entonces, yo creo que este congreso y en general todas las temáticas que se han tocado, pues nos lleva precisamente a buscar soluciones conjuntas. La educación, como les repito, es uno de los objetivos fundamentales, para que las personas puedan lograr el desarrollo. La CEPAL ya desde el 2018 nos proponía un cambio en el paradigma de la cooperación internacional para poder lograr en América Latina pues avanzar en estos objetivos. Se empezó a hablar de países de renta media, que es la mayor parte de la población, el 70%, y el 26% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, frente a un complicado contexto mundial. Ya desde el 2018 se planteaba un complicado contexto mundial y sobre todo este contexto por el factor económico impedía que los países donantes dentro de la cooperación realmente aportaran la ayuda a los países para lograr los objetivos de la Agenda 2030. El mundo se nos complicó, el mundo cada vez más está más complicado. Los países donantes están resolviendo sus propios problemas internos y, por ejemplo, en el factor de la educación y la importancia que tiene la educación para los países, pues también se ve en este momento pues muy afectada, ¿no? Yo creo que la educación es algo fundamental que nos va a ayudar a salir adelante, y una sociedad en la cual no se contemple una educación integral que contenga el tema de los derechos humanos, considero que difícilmente podrá salir adelante, ¿no? Entonces, yo hago mucho énfasis en mis alumnos que tienen que saber qué son los derechos humanos, porque si nosotros vemos los temas que se han analizado en este congreso y los temas que son parte de esta agenda internacional y que son parte también de esta agenda, ¿no? 2030 para el desarrollo sostenible, pues está permeada totalmente de un tema que es fundamental, el tema de los derechos humanos. Y ahí la educación es
un campo que actualmente se ha visto muy permeado, muy pues muy colapsado dentro de los países, por ejemplo, en este caso, dentro de los países de América Latina, y que pues tenemos que fortalecerlos a través, desde mi perspectiva, de una integración regional. Si no nos integramos, si no replanteamos el multilateralismo y la cooperación internacional, pues difícilmente podremos lograr al menos avanzar un poco más en estos objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pero principalmente en la educación. Gracias. Maestra, le agradecemos muchísimo su intervención. Muchas gracias, maestra Ochoa, por sus palabras. Se suma entonces el tema de derechos humanos a las reflexiones que estamos viendo en la presentación del libro. Vuelvo a hacerles la convocatoria, la invitación para que nos planteen, nos expongan sus dudas, sus comentarios. Puede ser a un expositor en lo particular, puede ser también, pues, preguntas en general para la mesa. Y bueno, vamos a dar entonces continuidad con nuestros expositores. A continuación, cedo el uso de la palabra al profesor Roberto Reyes, coautor del libro y profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro, para que nos brinde también sus comentarios alusivos a la obra. Igualmente comparto con ustedes algunos datos generales, vuelvo a repetir, la biografía, la trayectoria académica es mucho más amplia de nuestros autores y presentadores del día de hoy. Nada, referimos a algunos datos generales de su formación y de sus actividades. Juan Roberto Reyes Solís es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, por la FES Acatlán, maestro en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios en Administración Pública de la Ciudad de México y doctor en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Actualmente colabora como profesor de tiempo completo en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro. Es especialista en estudios de Asia Oriental y en temas económicos y políticos de carácter internacional. Doctor, tiene usted el uso de la palabra por espacio de hasta 1 hora. Gracias por su presencia. Le escuchamos. Muchas gracias, doctor Carrera, por esta presentación. A mis colegas también, al doctor Escobar, a la maestra Josefina Ochoa, a mi colega el profesor José Ortiz, desde luego también en una forma muy especial, en memoria y espíritu, a Walter Astier Burgos, como coautor también en este libro que nos unió a nosotros y precisamente con un propósito de escribir sobre lo que viene hacia el año 2030. Y en el título de este libro, que tiene pues una visión de paradigmas, los nuevos paradigmas en las relaciones internacionales. ¿Qué más detalles tan interesantes sobre hacer una locución sobre ello? Porque 2030, como quienes lo van a encontrar cuando tengan nuestro libro en sus manos, se van a dar cuenta de que se trata de un año distante, que parece ser distante, lejano en el futuro para estas expectativas, justo ahora que nos encontramos en este año de 2021. Sin embargo, y dado que la agenda global tiene continuidad y cambio, nosotros nos hemos abocado a tratar distintos temas. Y en lo que corresponde a su servidor, el aspecto del cambio climático, que es lo que nos ocupa en esta participación en dicha obra, tiene distintas vertientes de preocupación. Y es que sí, dentro de lo que nosotros hemos visualizado sobre aspectos retrospectivos de cómo viene el cambio climático, las grandes amenazas globales que esto representa, su impacto en las diferentes vertientes de la economía, la seguridad humana, la seguridad territorial, la seguridad nacional, pero también más allá de todo ello, una amenaza que se cierne sobre el planeta si no hay una acción colectiva y bien coordinada para poderlo atender, no solo en el presente, sino en el futuro. Las generaciones que nos han antecedido y a quienes ahora en alguna forma representamos, tomando el mando a través de la academia, el esfuerzo y el discurso en las organizaciones no gubernamentales, en los foros internacionales, coadyuvando igualmente a través del periodismo y otros tantos medios que son útiles para buscar la influencia o buscar algo así como influir en la toma de grandes decisiones nacionales e internacionales
es lo que nos ocupa y preocupa sobre el futuro. Y pues bien, siendo el cambio climático, un paradigma de este decenio que nos lleva hasta 2030, no nos imaginamos cómo será en ese momento la circunstancia que abordará cada uno de nosotros en materia climática. Entendemos que hay supuestos. Desafortunadamente todos estos supuestos son demasiado pesimistas. Se habla de la contribución de numerosos países que tienen emisiones de contaminantes en grandes cantidades a la atmósfera y que contribuyen al calentamiento global, desde luego al cambio climático, a los efectos como el que es de carácter invernadero, y asimismo esta cuestión que contribuye también al derretimiento de los polos, a la elevación de las aguas, y no se diga a todos estos huracanes y ciclones cada vez más poderosos, más atípicos, a los cuales nos estamos acostumbrando, y desde luego las secuelas que todo esto trae a través de la intervención humana sobre tres factores: la tierra, el aire y también el agua, estos tres elementos, en una forma tal que la intervención humana no es tanto así de apoyo, uso racional, sino que es de deterioro, uso desmedido, gran explotación. Entonces, así es como nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo el avance de los desiertos, igualmente la modificación de los ecosistemas, la migración de las especies, como seguramente ustedes habrán visto en el transcurso del año pasado, una imagen muy famosa en los medios donde un oso atraviesa las calles de una ciudad europea, lo cual marca que las especies, en este caso la fauna, busca protegerse de este cambio climático que está destruyendo sus hábitats, el ecosistema, etc. Entonces, estas actividades que están ocurriendo y hacia 2030, como nuestros colegas que nos han antecedido y en la parte donde su servidor tiene grandes convergencias, la parte de la cooperación y el multilateralismo son fundamentales. Su servidor aborda esta parte, el capítulo que ha correspondido, también hablando de las eventuales posibilidades de calcular los costos de estos desastres que vienen aparejados al cambio climático. Y aunque de momento habría quizás una palabra para definir este costo que sería incalculable, hay estimaciones de compañías de seguros, de gobiernos, de analistas económicos, de especialistas en econometría, por supuesto, y de otros tantos especialistas que tienen preocupación sobre estimar los costos. Miles de millones de dólares son tan insuficientes para hacer un cálculo estimado de ello, porque el costo real tiene que verse más bien con los peligros que abordan el planeta. Alocuciones que años anteriores hemos escuchado como refugiados climáticos, migrantes climáticos y otros tantos aspectos, seguramente se convertirán en parte de la política internacional si la humanidad no tiene cuidado con todos estos recursos y desde luego en el caso de que se provoquen disputas por los mismos, los recursos naturales se van a convertir aún más en una profundización de ser considerados como recursos de gran valor estratégico, tanto así como las mercancías o los commodities de gran valor en los mercados internacionales. Entonces, los estragos que todo esto implica, los grandes cambios en el clima, ya vemos que impactan en la agricultura, algunas ocasiones menores cosechas, menores posibilidades de disponer de recursos estratégicos para la alimentación, cuestiones también que inciden derivado de una baja en las actividades productivas, en el desempleo, que lleva a las migraciones, que lleva también a las problemáticas de economía y desde luego al fomento de la pobreza. Entonces, siendo esto una forma impresionante de ser una amenaza, se ha buscado a través de reuniones multilaterales, a través de encuentros emblemáticos en París, en Basilea, en Río de Janeiro, etcétera, hasta abordar las reuniones denominadas las COP. En el libro su servidor aborda hasta la COP24 por los tiempos que hubo de estudio, quedando pendiente ahí en todo esto actualizar hacia 2030 que cada uno de nosotros como lectores debemos analizar. Y es que precisamente la próxima semana, cerrando el mes de octubre de 2021, dando secuencia a todo ello, habrá una nueva reunión, la COP26, que tendrá como propósito precisamente darle continuidad a todos estos elementos que hemos comentado para proyectar en los años venideros compromisos que necesitan ser reforzados a través del derecho internacional y desde luego aspectos que tienen que ser fortalecidos por la acción y voluntad de las grandes potencias
Entre todos ellos, grandes contribuyentes a la emisión de contaminantes. Ahí se encontrará uno con la participación precisamente de México. Nuestro país, desafortunadamente, es uno de los principales emisores de contaminantes a la atmósfera y por lo tanto contribuyente también a este cambio climático. Entonces, nuestro país involucrado en todo ello nos permite visualizar en este capítulo cómo es que las políticas internacionales sobre el medio ambiente forman parte de compromisos que tienen que cumplirse en el futuro con la finalidad de procurar una situación de expectativas favorables hacia el año 2030. Entonces, ¿qué es lo que viene? Su servidor termina esta intervención sobre, además de invitarles a leer el libro, todos los capítulos, en especial este que aborda las cuestiones del cambio climático y su vertiente internacional, ¿sí? La respuesta está, pues primero, además de la lectura y la reflexión, en las acciones que pudiéramos procurar y buscando influir en las sociedades, en las familias, en nuestro entorno, para que esto se contribuya o se convierta en un grano de arena que construya un gran muro, una gran resistencia para que el cambio climático sea frenado. La respuesta de todo ello, de frenarlo, está prácticamente en todos nosotros. Muchas gracias por sus gentiles atenciones esta tarde. Esperamos, claro, que nos hagan también la lectura de este libro, los capítulos. Su servidor está atento también a preguntas y respuestas en lo sucesivo. Gracias por sus atenciones. Doctor Reyes, le agradecemos muchísimo su contribución en esta tarde. Desde luego, el tema que le corresponde en el libro, ya usted lo mencionó, el del medio ambiente, es central. Todos son, ¿verdad? Pero bueno, nos coloca usted ideas que nos permiten visualizar por qué estos temas, todos ellos son centrales. Bien, pues para continuar, ahora cedo el uso de la palabra al doctor Salvador Escobar, coautor del libro y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro, para que nos brinde sus comentarios alusivos a la obra hasta por 10 minutos. Voy a también a referir algunos datos de la semblanza del doctor Salvador Escobar Villanueva. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la FECATLán, maestro y doctor en Administración Pública por el INAP y por la Universidad de Anáhuac, México, respectivamente, y cuenta con la especialidad y maestría en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación corresponden a la migración México-Estados Unidos y estudios de China-México. Ha sido profesor visitante en la Universidad Fudan de Shanghai, entre otras instituciones. También pueden obtener mayor información sobre el doctor Escobar en su página internet, que es www.salvadorescobar, así como su nombre, con minúsculas, salvadorescobar.com.mx. Doctor Salvador Escobar, lo escuchamos. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Y pues bueno, también agradecer a mis colegas, a los coautores que contribuyeron e hicieron posible este libro, incluyendo, por supuesto, pues un agradecimiento especial al embajador Walter Astier, donde esté él ahorita observándonos desde el cielo, ¿verdad? También quiero agradecer de forma muy especial al doctor Rafael Velázquez al haber concedido las palabras para el prólogo de esta obra. Realmente el prólogo también es significativo, no solamente los capítulos, sino también es una contribución significativa que el prólogo pues sea preparado por una persona que abarca un cúmulo de conocimientos sobre los diferentes tópicos que un internacionalista puede abordar a lo mejor en su formación profesional o de grado. Y qué mejor que el doctor Rafael Velázquez, que reúne este perfil y por ello nos acercamos a él y él atentamente, amablemente accedió a brindarnos sus palabras. Muchas gracias, doctor Rafael, y prometo ser muy breve porque queremos escucharlo a usted porque usted es el presentador de la obra. Gracias y nuestro agradecimiento. Bien, el capítulo que me corresponde, pues es el capítulo 4, que tiene que ver sobre el tema de la migración, un tema tan apasionante como para otros internacionalistas que están en formación y para internacionalistas en pleno ejercicio de la vocación docente, académica y de investigación. Pues sin duda, cuando se elaboró este capítulo, cuando lo preparé, pues el mundo era otro. Antes era un mundo pre-COVID o no se visualizaba el COVID para nada. Los flujos migratorios pues circundaban, daban vueltas por todo el mundo. 270 millones de migrantes pues deambulaban
por diferentes motivos, por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas, por cuestiones de fenómenos naturales o desastres naturales. Pero llegado el COVID, pues el mundo cambió y con ello cambian las rutas migratorias o la frecuencia de los flujos migratorios. Aquellos flujos que conocemos como sur-norte, pues ya cambian prácticamente con esta presencia de la pandemia, no así con los flujos económicos. El tema de las remesas también es un tema muy importante analizar en materia migratoria. Con el tema del COVID presente, pues para el caso de México, no debiera de ser así, pero se ha visto beneficiado, es decir, el incremento de las remesas, pues ha sido significativo en los últimos 9, 10 meses. Tan es así que ya se estima un sobrepaso en comparación con el año 2020, que se registraron alrededor de 40,000 o 41,000 millones de dólares. Ahorita en lo que va este 2021 ya se estima que rebase la cifra del 2020. Y digo por qué no debiera de ser así, porque finalmente las remesas pues van destinadas a las familias de cuyos integrantes se encuentran trabajando en otros países, principalmente en los Estados Unidos. Y no es que todos dependamos de estas remesas, sino son pocas las familias o son determinado grupo poblacional que tiene o puede acceder a este beneficio de las remesas. Pero también es interesante analizar cómo a través de las remesas algunos países se benefician, principales países como la India, como China, pues son grandes países que se benefician gracias a las remesas, principalmente porque sus migrantes se encuentran en Estados Unidos, al igual que nosotros. México se beneficia de este tema de las remesas, por lo tanto, pues es un tema a revisar en este mundo post-COVID, como ya se maneja con mis colegas coautores de esta obra, por cuestiones de cambio climático, por cuestiones de derechos humanos o por cuestión de atención a los ODS, pues la migración va a seguir transformándose, va a seguir evolucionando. Las rutas, inclusive los motivos por los cuales emigran, el caso de las recientes caravanas, algunos analistas lo ven como temas políticos o cuestiones de coacción política en cuanto a la relación bilateral con los Estados Unidos, pero bueno, son temas que profundizan mucho en la migración. El tema de las remesas, repito, se aborda en este capítulo número 4, en donde podemos identificar pues cómo se compone la estructura económica de países como son en Europa, que dependen países como Alemania, Francia, España, principalmente de la mano de obra que surten pues países de África, del norte de África o de Medio Oriente. Países asiáticos que también se nutren en el tema de las remesas y en el flujo de los propios países circundantes a un gran país como lo es China, como lo es Japón, como lo es Corea del Sur, pues que también se benefician de las remesas de estos países. Entonces, no quiero pues platicar todo el capítulo porque es una invitación no solamente para que lean este capítulo en particular, sino para que lean toda la obra. Y qué mejor que a continuación pues el doctor Rafael nos pueda pues también dar sus comentarios, sus palabras, porque finalmente él como gran experto de las relaciones internacionales podrá abordar de forma muy atinada el tema de los derechos humanos, el tema de los ODS, el medio ambiente y por supuesto la migración. Quisiera hacer aquí un paréntesis para pues informar al público, a los alumnos y alumnas que nos acompañan. El doctor Rafael Velázquez se encuentra en una posición estratégica, ¿verdad? En donde está en su campus, en donde está su headquarter, su centro de trabajo en Tijuana, ¿verdad? Ya en el estado de Baja California. Entonces ahí es un tema, un receptáculo muy importante para materia migratoria y para materia económica y de movilidad y de muchos otros temas. Y bueno, no me extiendo, agradezco mucho su participación en este 34º Congreso de la MEI y por supuesto agradecer a todos los presentes. Gracias, doctor Alberto. Es cuanto, buena tarde. Muchas gracias, doctor Salvador Escobar, por sus comentarios. Y bueno, cedemos entonces a continuación la palabra. Invitamos al doctor Rafael Velázquez Flores para que haga uso de la voz y nos haga su comentario con respecto a este libro 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales, editado por la Universidad de Anáhuac Campus Querétaro y el grupo editorial Eólica. Si lo tienen ustedes, nos va a comentar entonces el doctor Rafael Velázquez, a quien me permito presentar a ustedes. Ya muchos lo conocen, desde luego es un destacado investigador, experto, y bueno, voy a mencionar también algunos de sus datos, algunos de sus datos de trayectoria que todos estamos hablando.
familiarizados con ellos. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM y su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en el periodo 2015-2017. Sus temas principales de interés son política exterior de México, teoría de relaciones internacionales y cooperación internacional. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado varios libros sobre sus temas de interés. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Rafael Velázquez, tiene usted el uso de la palabra, le refiero hasta por media hora. Muchas gracias por acompañarnos, lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación y por los comentarios vertidos. Realmente yo me siento muy a gusto el poder estar en este panel. Me siento como en casa y entre amigos. Y bueno, también les quiero dar las buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta presentación de este nuevo libro que a mí me parece que hace una aportación muy importante para la discusión de los principales temas de la agenda de la política internacional hoy en día. Agradezco la invitación a participar en esta presentación y obviamente también agradezco la oportunidad que me dieron para escribir el prólogo de esta obra. Al igual, quiero felicitar a cada uno de los autores del libro por sus valiosas aportaciones en los diferentes temas que el libro analiza. Yo estoy completamente seguro que en esta época es necesario escribir y principalmente porque estamos ante un nuevo escenario mundial que se caracteriza por la presencia de la epidemia del COVID-19. Es necesario contar con nuevas ideas frescas que planteen análisis y explicaciones de lo que está pasando hoy en día en la sociedad internacional. También es necesario que se presenten propuestas para enfrentar los retos que plantea hoy en día la pandemia. Igual me uno al homenaje que se ha hecho aquí al embajador Walter Astier, quien es también coautor de este libro y quien también hizo una aportación muy importante al análisis de las relaciones internacionales en sus diferentes ámbitos. Él fue un autor muy prolífico, también era un experto en el análisis de la política exterior de México. Yo tuve la fortuna de haberlo invitado para 2 obras colectivas y con mucho gusto el profesor Walter Astier aceptó participar y sus contribuciones siempre fueron muy novedosas, muy valiosas para los fines de cada uno de los libros que publicamos, ya sea a través de la MEI o a través de otras instituciones. Bien, el libro 2030, Nuevos Paradigmas de las Relaciones Internacionales, resulta muy pertinente por varias razones. En primer lugar, los asuntos internacionales han adquirido una mayor relevancia a principios del siglo XXI, particularmente en el año 2020, debido a la propagación del COVID-19. La rápida expansión de este virus a escala global demostró la gran importancia que han adquirido las relaciones internacionales como campo de estudio que se dedica a analizar estos fenómenos. Con la emergencia mundial resultado de la epidemia, la necesidad de establecer esquemas de cooperación y coordinación mundial se hizo más evidente. En este contexto, el concepto de gobernanza global ha adquirido un mayor peso en la actualidad. Este término se refiere precisamente a la coordinación entre actores públicos y privados para el establecimiento de políticas públicas que puedan resolver problemas de origen global. Hoy más que nunca, los países necesitan cooperar para poder enfrentar los desafíos como los que el COVID-19 representa, puesto que no reconoce fronteras y se propaga con una amplia facilidad. Por ello, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas, las universidades, los centros de investigación, la misma sociedad civil y cada uno de los individuos deben coordinarse para encontrar soluciones viables a esta pandemia. Todos los involucrados deben participar para dar respuesta a este tipo de amenazas que afectan a toda la humanidad. Las relaciones internacionales del siglo XXI presentan diversos desafíos. Existe un número muy alto de calamidades,
que impiden el desarrollo de la humanidad, como son la pobreza, la violencia, la corrupción, la guerra, las migraciones, las enfermedades, el hambre, la marginación, los cambios climáticos, entre una larga lista. Además, los conflictos internacionales han escalado de manera amenazante. Por ejemplo, los problemas como el de Siria, de Crimea, el de Yemen, el de Venezuela, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la confrontación entre Estados Unidos e Irán y Corea del Norte, el proyecto de construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México durante la administración de Donald Trump, la crisis del petróleo que surgió en el 2020 e inclusive la expansión del COVID-19 son algunos de los asuntos más apremiantes. Para su solución se requieren de medidas multilaterales y no unilaterales. Es necesario que los actores involucrados puedan encontrar la fórmula para construir el camino al diálogo y el consenso. En segundo lugar, este libro es también muy pertinente porque incluye los principales temas de la agenda de la política internacional contemporánea, como son educación en derechos humanos, objetivos del desarrollo sostenible, medio ambiente, migración y seguridad internacional. Estos temas son clave hoy día porque reflejan opciones pertinentes para fomentar el desarrollo y aminorar los problemas más serios de la humanidad. La educación y el respeto a los derechos humanos son los vehículos necesarios para reducir la pobreza y la violencia, la cual se ha extendido de manera amplia como si fuera un virus. El mundo necesita construir regímenes internacionales de derechos humanos más efectivos para que gobiernos dejen de violarlos. Las organizaciones internacionales y las no gubernamentales necesitan identificar los lugares en donde están ocurriendo genocidios, desapariciones, asesinatos, esto con el objetivo de ejercer una mayor presión. Este tema es hoy de alta relevancia para la comunidad de naciones. Los objetivos del desarrollo cubren y atacan los problemas centrales que hoy aquejan a la humanidad, como son la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, la sostenibilidad del agua, las energías limpias, el crecimiento económico, las desigualdades, la sostenibilidad de las ciudades, el consumo, el cambio climático, el cuidado de los recursos marinos, la protección de los ecosistemas y el acceso a la justicia. La Organización de las Naciones Unidas ha encabezado estos esfuerzos, pero requieren del apoyo y la colaboración de todos los gobiernos que se adhirieron a estos objetivos. A 20 años de que fueron planteados por primera vez, los avances han sido muy limitados, han sido magros. Es necesario la creación de mecanismos más efectivos de presión para que la sociedad internacional pueda ejercer presión sobre los gobiernos para que se adopten políticas públicas tendentes a alcanzar las metas propuestas. El medio ambiente es hoy también un tema de vital trascendencia, pero que ha sido ignorado por algunos líderes, como fue el caso de Donald Trump cuando fue presidente en Estados Unidos. La comunidad internacional ha realizado esfuerzos importantes para establecer regímenes de protección al medio ambiente, pero los logros han sido insuficientes todavía. El mundo hoy día está experimentando un mayor número de desastres ecológicos. No es posible mantener esta tendencia porque se pone en juego la viabilidad del planeta para el futuro cercano. Las generaciones futuras tienen derecho a gozar de condiciones climáticas que sean propicias para todo ser humano. Asimismo, la migración es uno de los asuntos de mayor presencia en el sistema internacional hoy día. Las crisis en los países como Siria, Yemen o Venezuela han generado millones de movimientos migratorios de personas que están buscando lugares que gocen de mayor estabilidad. La desigualdad económica también es un motor de la migración. Los desastres naturales también han expulsado a millones de personas de sus lugares de origen. En Centroamérica han existido flujos de transmigrantes que cruzan por México con el objetivo de llegar al territorio estadounidense. Este fenómeno ha creado conflictos entre los países involucrados. Los centroamericanos están huyendo de la falta de oportunidades y la violencia que se genera en sus comunidades, pero Estados Unidos prácticamente les ha cerrado las puertas. Por otro lado, la seguridad se ha convertido en un tema central en la agenda de la política pública en la mayoría de los países.
Las amenazas internas y las externas están aumentando a un ritmo acelerado y es necesario establecer conjuntamente medidas que las mitiguen y garanticen un nivel de vida adecuado para la población. La violencia y los actos terroristas ya son una constante en muchas naciones en la actualidad. Es necesario una mayor gobernanza global en temas de seguridad. El Estado, así como ciertas organizaciones internacionales, tienen como función primordial el proveer seguridad a la población. No podemos permitir que sean negligentes ante la situación. La sociedad lo demanda abiertamente. En tercer lugar, el libro es pertinente porque los autores son reconocidos internacionalistas en el país. Su experiencia en los temas y su formación académica garantizan una alta calidad científica en cada uno de los capítulos. Los autores gozan de un alto prestigio entre la comunidad de internacionalistas aquí en México. Sus análisis y propuestas en este libro son altamente oportunos. Una fortaleza que yo identifico en el libro es que los autores representan una variedad de ideologías y puntos de vista. Esta cualidad le endosa a la obra un alto nivel de pluralidad y objetividad en el análisis. Finalmente, el libro es pertinente porque cada capítulo cuenta con los elementos metodológicos necesarios. Por ejemplo, los autores ofrecen un sustento teórico sólido que permite observar cada fenómeno a través de diferentes paradigmas. Por lo tanto, el libro es rico en enfoques y perspectivas. De la misma forma, cada autor presenta argumentos e ideas que son sustentados a partir de información empírica. Esta cualidad le otorga a la obra un sustento metodológico altamente congruente. Asimismo, cada capítulo plantea un objetivo explícito para que el lector conozca a dónde quiere llevarlo el autor. En esta misma lógica, los autores no solamente analizan y explican los temas de la agenda internacional, sino que también presentan alternativas de política pública que los gobiernos y la comunidad internacional pueden aplicar para enfrentar los desafíos de cada tema aquí presentado. De la misma forma, cada capítulo presenta una serie de perspectivas en cada uno de los temas. Este ejercicio intelectual se realiza a partir de un diagnóstico y de las tendencias actuales. Las propuestas y las perspectivas están incluidas en las conclusiones de cada ensayo. Como se puede observar, el libro es muy completo porque analiza los temas centrales de la agenda contemporánea de la política internacional. Su aportación es muy importante para los interesados en los temas globales hoy día. Así, el libro llena un hueco en los estudios globales en México. Por eso, la obra está orientada principalmente a estudiantes de relaciones internacionales o ciencia política, pero es útil también para carreras afines o para diplomáticos, funcionarios de gobierno o representantes de organizaciones no gubernamentales, para comunicadores, representantes de otros órdenes y para quien quiera entender con mayor profundidad la agenda contemporánea de la política mundial. No me queda más que de nuevo agradecer la invitación por parte de la Universidad Anáhuac Querétaro para poder estar presente aquí, por la oportunidad que me dieron para escribir el prólogo y finalmente de nuevo felicito a cada uno de los autores por esta aportación valiosa que hacen a los estudios globales. Muchas gracias. Doctor, le agradecemos muchísimo, doctor Rafael Velázquez, por sus comentarios alusivos a esta obra. Invitamos a todo el público asistente a que nos mande sus comentarios. Muchas gracias, doctor Velázquez, por sus reflexiones, por sus ideas. Sin lugar a dudas, nos despiertan mucho más el interés con respecto a la lectura del libro 2030 Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales. Sin lugar a dudas, el recorrido que hemos tenido alrededor de la obra, pues es apenas una aproximación inicial. Desde luego que no hay como tenerlo y como, digamos, emplearlo, ¿verdad? Siempre decimos que los libros son, al final del día, cajas de herramientas, ¿verdad? Teóricas, conceptuales y también en términos de información. Y desde luego la evaluación de los objetivos de los ODS al 2030, en el punto en el que nos encontramos en materia global, pues revisten una especial importancia.
Bien, pues no sé si también alguno, o hago la invitación, alguno de los integrantes de nuestro panel de comentaristas que quisiera ofrecernos alguna reflexión, para plantear alguna pregunta para la mesa, igualmente es muy bienvenido. Tenemos un espacio como de menos de 14 minutos para preguntas y respuestas, por si desean formularle al doctor Rafael Velázquez o algunos de los coautores, colegas, ¿verdad? Si puede abrir el micrófono, el alumno o alumna o académico, profesor, profesora que se encuentre con nosotros esta tarde acompañándonos, se sienta con toda libertad para abrir el micrófono y pregunte, ¿verdad? Gracias. Bien, bueno, pues en lo que nos refieren a alguna pregunta, pues no sé, al panel, si alguien desea contestar. ¿Ustedes dónde identifican que se ubican los principales retos o los desafíos de los objetivos del 2030? ¿Son de carácter institucional, de diseño de instituciones? Son los principales desafíos son los de la democracia, ¿verdad? Hemos visto a la democracia puesta también en entredicho. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera, o de los coautores del libro, quisiera compartirnos cuál estiman que sería este principal desafío, los elementos climáticos, ambientales, insisto, o el diseño de las políticas públicas. No sé si nos quieran compartir esta reflexión. Doctor Rafael, usted tiene abierto el micrófono. Usted puede responderla. Sí. Bueno, uno de los retos de los objetivos del desarrollo es que no es responsabilidad de las Naciones Unidas el asegurar el cumplimiento de esos objetivos. Son los estados los que tienen que recurrir a sus propios mecanismos. Obviamente la ONU los apoya, les da algún tipo de orientación, les da guías para que se puedan conseguir algunos apoyos en el plano internacional para poder lograr esos objetivos. Entonces, el problema principal es que muchos estados no cuentan con las capacidades materiales y no materiales para lograr esos objetivos al plazo establecido, para el 2030. Ese es uno de los principales problemas que yo ubico, porque la pandemia ha retrasado también los posibles resultados esperados y los indicadores que se están proponiendo. Entonces, la ONU va a tener que hacer un nuevo replanteamiento. Si en el 2000 fueron 8 y luego aumentó a 17, tal vez en un futuro muy cercano pueda haber otra propuesta por parte de las Naciones Unidas para ampliar el periodo de los alcances de estos objetivos debido a las crisis y a los inconvenientes, a los problemas que ha traído la pandemia desde el 2020, ¿no? Entonces, habrá necesidad de replantear los objetivos de una forma más objetiva, que sea con mayores posibilidades de éxito. Entonces, sí vamos a necesitar a corto plazo la convocatoria y el concurso de los actores que van a estar involucrados en todo este proceso para hacer un nuevo planteamiento de estos objetivos. Doctor, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones. Sí, sin lugar a dudas, el escenario de COVID ha implicado retrocesos y un poco como dicen estos sistemas de geolocalización, ¿verdad? Hay que recalcular, ¿no? Una ruta que llevábamos, lo que se llevaba aparentemente. O sea, sí, por favor, maestro, lo escuchamos. Pide la palabra. Buenas tardes. Aunando a lo que comenta el doctor Velázquez, que me parece muy acertada la intervención de la Organización de Naciones Unidas, yo quisiera también argumentar que en todos los temas, hoy en día tenemos la gran ventaja de las redes sociales, ¿no? Hoy en día, yo un poco en broma, siempre le digo a mis alumnos que hoy vemos un gol y su repetición antes de que suceda, ¿no? Porque es tal la velocidad de las redes sociales, tal el ímpetu con que
se trabaja, que la verdad es que yo veo ahí la mayor de las fortalezas, ¿no? Cuando los que ya tenemos algunos años que ya ni canas pintamos, decimos, bueno, antes en nuestra época, para poderte enterar de una noticia, para poderte enterar de que había algún suceso relevante, tenía que pasar cuando menos 24 horas. Y hoy en día, la verdad es que te enteras de las cosas y te puedes subir a alguna propuesta, alguna impulsar algún evento en el momento que está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría recalcar que prácticamente los 5 temas que toca este libro tienen esa fortaleza. Hoy como nunca, la gente, el ciudadano de a pie, puede involucrarse e impulsar prácticamente cualquier actividad de la sociedad civil que le interese. Y esto es muy, muy importante porque ya no va a depender, ya no se depende tanto del deseo o no deseo de algún mental, del que antes prácticamente todo tenía, o era el filtro, ¿no? Por el que todo tenía que pasar. Gracias. Muchas gracias, maestro José Ortiz, por su contribución. Doctor Salvador Escobar, tiene la palabra. Gracias, doctor Alberto. Y también me sumo a este análisis, esta reflexión. En materia migratoria de cara al COVID, los países que pues, reciben gran cantidad de inmigrantes, tanto de forma regular como de forma irregular, documentada o indocumentados, pues tienen que reformular políticas porque finalmente los países están estableciendo políticas estrictas para recibir migrantes, pero también en la práctica tanto son estrictos como algunos en el discurso son muy laxos, ¿no? Hay países que adoptan políticas de puertas abiertas, pero en la práctica pues es todo lo contrario, ¿no? Aplican una ley casi del garrote o de aprehensión de la persona, violentando los derechos humanos de los migrantes, sean mujeres, niños, niñas, adolescentes. Y bueno, hay países que definitivamente están recalculando, están reformulando sus políticas, no solamente en América, sino también en Europa. Turquía pues está haciendo linebacker de estos flujos de migrantes de Medio Oriente, de Asia, de África, con tal de que no lleguen más allá de Europa, ¿no? En Alemania, Francia, España. Entonces, es momento en el que los países comiencen a reformular sus políticas migratorias de cara a esta nueva realidad. Y finalmente, creo que uno de los principales requisitos para la admisión de migrantes o de personas que deseen cruzar fronteras va a ser el certificado de vacunación. Ya lo estamos viendo. Si queremos viajar a Estados Unidos, pues va a ser obligatoriamente presentar el certificado de vacunación. Lamentablemente, habrán flujos de migrantes que no tienen pues, la posibilidad remota de presentar un certificado de vacunación, ¿verdad? Entonces, es una gran reflexión que nos invita a todos en este análisis. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, doctor. Pues únicamente recordarles a todos, además de agradecer su presencia, que el libro 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales, precisamente algo que comentaba el profesor Ortiz, pues producto de todas estas redes sociodigitales que son finalmente también redes de distribución, ¿verdad? Ustedes pueden conseguir, pueden tener este libro si lo buscan y lo adquieren a través de Mercado Libre. Entonces, bueno, ya con estos sistemas logísticos, ¿verdad? De adquisición, pues los planteamientos y las ideas y los datos que están compartiendo los profesores y los especialistas del día de hoy, pues lo pueden tener ustedes a la mano, ¿verdad? Al alcance de la mano en una mezcla entre físico y virtual. Ustedes pueden hacer el proceso de solicitarlo virtualmente y pueden obtener el libro en impreso, el libro físico. Bien, pues está también pidiendo la palabra la maestra Josefina Ochoa y posteriormente el doctor Juan Roberto Reyes. Maestra Josefina Ochoa, la escuchamos, sus comentarios. Bueno, yo quisiera agregar también como parte pues, de este libro lo que vimos en la educación, ¿no? Y lo que era la educación antes de la pandemia y lo que es la educación después de la pandemia. Nos obligó de la noche a la mañana, ¿no? A todos empezar a utilizar la tecnología en la educación, que esto debe también aportarnos y sobre todo a los que ejercemos la docencia, ¿verdad? De que tenemos que adaptarnos a nuevas realidades. O sea, y tanto los estudiantes como los docentes tenemos que adaptarnos a nuevas realidades
y en el marco también replantear el sentido de la educación. Este es un sector que se ha visto muy mermado con esta pandemia, y también hemos visto las fallas de los estados respecto a la educación. Adaptar la educación de las aulas a las tecnologías, pues no fue nada fácil, y no creo que aquí haya sido fácil para cualquiera de nosotros. Y así como tenemos que replantear la educación, las políticas migratorias, las cuestiones ambientales, darle más peso a las cuestiones ambientales, o replantearnos, como lo hizo el maestro Ortiz, los objetivos de la Agenda 2030, si realmente es responsabilidad de los estados o de las Naciones Unidas o de los organismos multilaterales. ¿Qué es lo que va a pasar con la educación? A final de cuentas, es un sector prioritario. Nosotros nos dedicamos a la educación, trabajamos en la educación, y creo que si algo nos dejó ver la pandemia es precisamente que no es tan fácil adaptar la tecnología a la educación y la educación a la tecnología. Entonces, esto nos lleva también a un replanteamiento, porque no solamente tiene que haber una cooperación económica para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Creo que México también tiene que buscar una cooperación en materia de tecnología. No tenemos la suficiente tecnología para poder fortalecer aquellos espacios como es precisamente la educación, ¿no? Tenemos que replantear tecnología, buscar una cooperación en materia de tecnología. La tecnología se ha vuelto una punta de lanza para los países, y sobre todo para los países como los países de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que combinar ese binomio entre la educación y la tecnología, porque si algo nos ha dejado, ¿verdad?, de lección esta pandemia, es que no sabemos usar la tecnología en materia de educación. Y esto creo que es un factor fundamental. No sabemos cuándo volvamos a vivir algo que nos obligue otra vez a regresar, a salir de las aulas y utilizar estos medios para poder educar. Un país sin educación, pues creo que no va a avanzar mucho. Entonces, yo creo que tenemos que escribir ahora lo que representa la educación con la tecnología y con la cooperación internacional en materia de tecnología. Porque pues uno de los grandes problemas que hemos vivido y que hemos enfrentado es que la tecnología, al menos en este país, no es para todos. Gracias. Gracias, maestra Josefina Ochoa. Bueno, pues tenemos un aviso por parte del staff técnico. Estamos ya despidiendo la señal. Doctor Reyes, le ofrezco una enorme disculpa. Estamos ya sobre el tiempo de la transmisión. Por lo tanto, no me restaría más que agradecer a todos ustedes, a quienes nos acompañaron en esta presentación, al público asistente, al doctor Rafael Velázquez Flores, al doctor Salvador Escobar, al maestro José Ortiz Adame, a la maestra Josefina Ochoa y al doctor Roberto Reyes por la generosidad de su tiempo, de sus intervenciones. Les agradecemos a todos su presencia, y en lo correspondiente a el cierre, les recordamos que pueden conseguir el libro a través de Mercado Libre. La Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, en la celebración de su 34º Congreso Anual, agradece la gentil asistencia a esta presentación del libro. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente tarde y todavía un mejor fin de semana. Gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rafael, maestra Josefina. Muchas gracias. Pepe, doctor Roberto, gracias. Muchas gracias a Alberto, ustedes, gracias. y saludos cordiales hasta Querétaro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias a todos. Buenas tardes.